Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Giancarlo Guido Macedo. Hoy día estamos estrenando un nuevo espacio, me da mucho gusto, en la cual, bueno, fuera de eso, ¿no? Vamos a hablar acerca de un tema muy tabú por los abogados, o creo que por la gran mayoría de las personas, ¿no? Que no les gusta hablar estos temas. Y lo he llamado los fracasos de un abogado litigante, ¿sí? A veces nosotros en redes sociales mayormente, ¿no? Colocamos siempre cosas exitosas, cosas positivas, y no digo que no esté nada mal, al contrario, está muy bien para mí. Pero a veces también pienso yo, ¿no? También a manera, a título personal, a veces nosotros también tenemos fracasos, ¿no? Somos humanos, lógicamente, y tenemos ese tipo de impases, a veces de un poquito de restricciones, ¿no? Y simplemente creyó conveniente hacer este video, ¿no? Con respecto a este tema, en la cual creo yo, ¿no? De que efectivamente todo el mundo en su vida a veces tenemos ciertos fracasos que yo creo que a las finales esos fracasos deben de nutrirnos para poder crecer más, ¿sí? Y bien, en primer lugar, uno de los fracasos que yo pude detectar a lo largo ya casi 10 años de mi vida profesional ha sido en el tema de, por ejemplo, cómo conseguir clientes, ¿no? Algunos dirán, sí, efectivamente el tener clientes es de boca a boca o ahora con las redes sociales, pero cuando yo inicié en el año 2013, hace tiempo ya, no, casi ya 10 años, antes no había mucho lo que eran las redes sociales, es más, ¿no? Era más que todo como un juego, algo no tan profesional y bueno, ha ido, como se dice, ciertas cosas, ¿no? Que cuando yo, por ejemplo, ¿no? Estuve en un estudio jurídico de manera así, haciendo mis prácticas preprofesionales y después ya de manera profesional, y cuando decidí ya tomar el paso, la acción de querer ya ser yo mismo, ¿no? Entonces uno dice, ah, bacán, listo, tengo la experiencia, tengo las habilidades, la destreza y por ahí quizás algunos contactos. Pero después te das cuenta de que efectivamente la realidad es todo diferente, es algo muy duro, ¿no? El hacerse un nombre, el crear, digamos, una marca personal, es todo un tema, es algo complejo que cuando uno recién comienza, uno dice, ah, creo que tomé una mala decisión o la peor decisión, ¿no? De un lugar donde estaba en mi zona de confort, donde recibía, llegaba a fin de mes, recibía un sueldo, ¿no? Y por ahí algunas comisiones y listo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que justamente a mí me llevó bastante a poder no solamente a conocerme a mí mismo como abogado, sino también como persona y también como empresario. Porque a veces tenemos esa visión, ¿no? Muy equivocado, errónea, en donde a veces nosotros pensamos de que el abogado, el típico abogado es el que tiene su estudio y listo, nada más. Pero cuando uno quiere crecer, ¿no? Tiene esa mentalidad o esa visión en la cual uno dice, no, yo quiero uh, tal, tantos años quiero llegar acá y después quiero llegar más allá, ¿no? Entonces, lógicamente que uno tiene yo le digo ese hambre, ¿no? De querer poder hacer crecer más, ¿no? Como persona y como profesional. Entonces, yo he podido detectar, ¿no? Primero, ¿no? Como un fracaso, entre comillas, y luego ya como todo lo contrario, una fortaleza. Como segundo fracaso, a veces es en los mismos casos, ¿no? A veces cuando uno, por ejemplo, dice, ah, bueno, esto yo lo he visto, ¿no? En mi anterior trabajo, ¿no? Estos casos similares. Pero te das con la sorpresa de que a veces no son tan similares. Yo siempre he tenido la certeza, y hasta ahora creo, de que cada caso pueden ser iguales, pero siempre son diferentes. Por más mínimo que sea, no puede cambiar algo y simplemente la teoría del caso te cambia todo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero transmitir, ¿no? No solamente a los colegas, a los futuros abogados, sino también a los clientes. A veces hay clientes que dicen, doctor, pero ¿por qué
hemos fracasado o hemos perdido este caso, si era similar al de mi hermano, al de mi vecino o el de un amigo o familiar, ¿no? Ese también eso es lo que vemos día a día. Y a veces nosotros, ya cuando uno dice, sí, ¿verdad? ¿No? Uno reflexiona y hace, yo en lo personal, ¿no? Cada vez que yo tengo un proceso, bueno, antes, como se dice, ¿no? Por la misma inicio, a veces uno tiene que pagar derecho de piso y a veces uno veía un poco ciertas pérdidas, ¿no? Pero después ya lógicamente uno dice, ah, bueno, ya esto ya no se va, este error ya no vamos a cometer en el siguiente caso, ¿no? Entonces yo he podido detectar eso, ¿no? Que también nosotros a veces nos frustramos bastante y a veces simplemente no lo estudiamos bien, ¿no? Y bueno, esa es otra recomendación. Cada vez que uno pueda perder un caso, y no está mal decir que uno pueda perder un caso porque podemos perder también, ¿no? Es volver a estudiar. Si tiene la facilidad, por ejemplo, acá en Perú, en solicitar un video, ¿no? De la audiencia, o revisar la demanda, o la contestación de la demanda, ¿no? O los escritos que hayan presentado tanto nosotros como la otra parte, ¿no? Ver, revisar, y simplemente eso es lo único que yo puedo decir, ¿no? Que nosotros podemos nutrirnos de esos fracasos para poder ser mejores, ¿no? Abogados, y en los demás casos ya podemos resolverlo de una manera más fácil y más rápida, ¿no? Otro caso, otro fracaso que digo, que he detectado también como abogado, es que a veces nos confiamos mucho. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? A veces uno dice, ah, ese truco ya me lo sé, ese procedimiento ya me lo sé y no va a fallar. Mentira. A veces nosotros, por ejemplo, ¿no? Decimos, ah, el procedimiento es así, ¿no? 1, 2, 3, 4 y listo, ¿no? O puede variar un poquito, pero el resultado va a salir. Y a veces efectivamente nosotros nos confiamos con respecto a ese tipo de procedimientos. Pero, ojo, si tú no te actualizas, no revisas la normativa de manera semanal, a veces uno puede cometer ciertos impases. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos la costumbre de haber bastantes modificatorias, ¿no? de las normativas o de las leyes, y a veces modifican. Y si uno no, lógicamente, como vuelvo a decir, no lee, no se actualiza, podemos fregar un caso y simplemente poder llegar a un fracaso, ¿no? Entonces esa es otra recomendación mía, en la cual yo puedo darles, desde mi experiencia, ¿no? Cuáles son los fracasos de un abogado litigante. Y lo otro que creo que no es, como se dice, no menos importante, ¿sí? Es cuando uno, digamos, si llega de tropiezo, o traspié, traspié, traspié. Y a veces uno dice, creo que mejor me meto a la carrera judicial. No digo que esté mal. Mi papá es un médico jubilado que tanto a mí y a mis hermanos, ¿no? Lógicamente que siempre él trabaja para una entidad, ya sea pública o privada. Pero, por ejemplo, cuando uno está en las expectativas de ejercer la defensa libre o ser abogado litigante, ¿no? De manera independiente, y a veces uno dice, creo que mejor voy a tirar la toalla y voy a cerrar mi estudio y voy a dedicarme a trabajar para alguien o para el Estado, una institución pública o privada. Si yo de mi experiencia les digo de que si ustedes tienen ese deseo, esa visión de poder trabajar de manera independiente y ejercer su carrera, háganlo. Va a haber bastante traspiés, bastantes, digamos, situaciones que te van a poner a prueba, pero uno tiene que tener una mentalidad, ahí es donde yo digo, ahí se ven los gallos, ¿no? En donde uno simplemente se fortalece de eso y créanme que después la satisfacción es tremenda, ¿sí? Así es que el video de hoy es hasta aquí nomás, sin antes decirles, muchachos, ¿no? Les invito a que vean otros videos, ¿no?
que pueden interesarles, ¿no? Con respecto a lo que son derecho laboral o empresarial, que es lo que yo me dedico. ¿Sí? Conmigo será hasta la próxima, nos vemos, adiós.